Las noticias del fin de semana son las 11 de la mañana, 39 minutos. Tiene que ver con la portada del periódico El Espectador del domingo. Una portada muy dura de algo que se viene hablando en Colombia desde hace años, y es el bullying escolar. Y hablan del colegio Helvecia. Digamos que el colegio Helvecia, que es el colegio suizo en nuestro país, pues ha tenido diferentes casos de bullying, pero en esta oportunidad era una mamá hablando de cómo hubo un caso de racismo y acoso en contra de su hija. Estábamos hablando de Juliet de Rivero, que es la representante de Colombia del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Y por eso, digamos, el caso se hizo tan notorio. Primera página del periódico El Espectador el fin de semana, pero no es la primera vez que se habla sobre el tema. Y de hecho, hay informes en donde se menciona que Colombia es uno de los países de América Latina en donde hay más acoso escolar, en donde hay más bullying, que es la palabra que se utiliza en inglés. Y por esa razón es que es importante volver a ponerle los ojos a esta situación que se vive en los colegios del país. Y don Orlando Carreño, que es neurólogo, pediatra y director científico del CNPI y además neuropediatra del grupo en Medellín, mil gracias por estar con nosotros. Nos acompaña a esta hora aquí en Mañanas Blue. Doctor Carreño, bienvenido. Gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio. Gracias, Camila. Muy buenos días. Acá, pues, preocupados, uno, por lo que vimos el fin de semana, pero por lo que venimos viendo desde hace años en el país con el tema del bullying escolar. Y yo le quiero preguntar, doctor Carreño, ¿qué es lo que hace que en Colombia seamos uno de los países en América Latina en donde más bullying se hace en los colegios? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros o a los niños o a los adolescentes que tenemos ese tipo de comportamiento más presente que en otras naciones? Yo creo que el reflejo de la sociedad que tenemos, Camila, somos una sociedad intolerante a la diferencia, somos una sociedad agresiva en general, y por supuesto que los niños y los adolescentes son el blanco más vulnerable de la sociedad. Entonces, en principio, somos el reflejo de esa sociedad agresiva, intolerante a la neurodiversidad, intolerante a la diferencia, intolerante al color, a la diferencia sexual. Todo eso es blanco para que nuestros niños sufran el maltrato y el acoso. Existe la creencia que somos o que los niños de hoy y los jóvenes de hoy son más frágiles y son una generación diferente, pero la sociedad nuestra es maltratadora. Los adultos somos maltratadores. Claro, doctor Carreño, pero entonces háblenos un poco más de cuáles son los factores culturales exactamente que inciden en el bullying en los colegios. Usted nos ha dicho que somos una sociedad agresiva y me imagino que la violencia en la que vivimos por raíz de conflictos que hemos tenido desde hace muchos años pues tiene que ver, pero ¿qué otros factores hay? Mencionó también raciales, pero es también, no sé, nuestra visión ante la tolerancia de la violencia, la agresividad. ¿Cuáles son los factores sociales que más se meten dentro de los colegios para que se den estas condiciones del bullying? Yo creo que uno de los problemas más importantes es que no aceptamos que somos así, y ese es el primer problema. Miren el ejemplo que ustedes acaban de colocar con el colegio. La niña, hija de esta señora representante de la ONU, fue muy clara en un comentario cuando dice, en mi colegio en Suiza, existían muchos niños de diferentes colores, razas y religiones y no había maltrato. Acá en Colombia soy la única de color diferente y me maltratan. Entonces el tema es netamente cultural. Y segundo, tomando también ese mismo ejemplo para generalizar a la situación, en el artículo y el colegio habla que toma 37 acciones y en ninguna menciona los padres del niño o los niños que hacen bullying, cuando el problema real no es ni siquiera el niño, es su hogar, es su formación, su educación y sin duda pues el núcleo familiar, y eso es lo que estamos viendo nosotros por lo menos en los programas que manejamos para niños con ideación suicida, un tema de disfunción familiar muy severo, y es la familia, es el lenguaje que utilizamos, el lenguaje que utilizamos en la cotidianidad, lo que no hemos identificado como un lenguaje maltratador y una cultura maltratadora. Es frecuente que en las conversaciones familiares, sociales, se hable en términos peyorativos de las personas por su sexualidad, por su color, por sus rasgos, y todo nos parece chiste, todo lo convertimos en un chiste, cuando realmente es una agresión.
Los niños agresores de esta niña del colegio que mencionan en el periódico El Espectador decían, es que hablábamos del color y nos burlábamos del color, pero no era directamente a la niña. Claro, es esa doble moral en donde sabemos que es la única persona de color, lanzamos un comentario chistoso o agresivo, pero sabemos que va dirigido a esa persona. Entonces, creo que es un tema muy cultural en cuanto a nuestro arraigo y no lo hemos identificado y no lo hemos aceptado. Y los colegios, en general, no han entendido que el problema debe ser directo con el núcleo familiar y no con el niño como agresor. Eso de haber colocado al niño y a la niña frente a frente para que hablaran de su agresividad, eso es lo que denota es una falta de preparación por parte del plantel y de los profesores de cómo manejar estas situaciones y revictimizar a los niños. Qué importante, doctor Carreño, que usted mencione lo del humor, porque nuestro humor ha sido convencionalmente matoneador y hay gente que aún no lo acepta y que se ofende mucho cuando uno habla de eso o señala eso. Pero mire, ¿qué hacer entonces? Porque este colegio, pues digamos, dice, seguimos nuestros protocolos, pero evidentemente sus protocolos no sirven y este no es el único caso. Hay un fallo de la Corte que involucra un mal manejo de bullying de este colegio, pero además es como si cada quien pudiera hacer los protocolos que quisiera y como que no hay una directriz desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud, que le indique a las personas cuál es realmente el paso a paso que hay que seguir para frenar una situación de estas y corregirla. Claudia, no solamente que los protocolos de este colegio pues son ineficientes, claramente, es en general la mayoría de colegios, y hay algo muy importante que no hemos tocado, y es el maltrato y el bullying que reciben de parte de los mismos maestros. Y tú lo acabas de decir muy bien, el Ministerio de Educación no ha asumido su responsabilidad. Los entes territoriales, los departamentos no han preparado a los maestros para que cambien esa actitud. Nosotros vemos con mucha frecuencia que los maltratadores empiezan siendo los mismos maestros. ¿Por qué? Porque el niño tiene un fracaso escolar, tiene unas dificultades en su aprendizaje y el maestro delante de todos los niños lo ridiculiza, lo castiga, porque el niño incluso por el mismo tema racial o sexual, el mismo colegio, el mismo maestro, los mismos maestros son los que empiezan el matoneo. Entonces, pero no son conscientes, eso es lo increíble, y es que cuando tú hablas con ellos creen que no lo hicieron, creen que no están obrando mal, porque está tan arraigado en nuestra cultura que eso es un chiste y el niño tiene que aguantarlo como el adulto o como la mujer. Tú lo acabas de comentar en el tema de las diferencias de género en el deporte y en general. Entonces, hacemos los chistes, hacemos los comentarios y nos parece que la persona debe estar preparada para aguantarlo y no nosotros cambiar ese lenguaje. Entonces creo que es un tema bien importante, el Ministerio de Educación no ha asumido su responsabilidad y los entes territoriales tampoco. Doctor Carreño, ustedes ahora tienen el ciclo de conferencias de Cerebros del Futuro y me parece muy interesante pues algo que usted nos acaba de comentar y quisiera juntar este caso de bullying con lo que ustedes están haciendo con Cerebros del Futuro. Usted acaba de mencionar algo que es un error básico y es pues que ningún colegio, y deberían saber que nunca se junta a la víctima con el victimario, es decir, hacer esa conciliación del victimario con la víctima en directo, pues eso es completamente revictimizante y causa un daño muy grave en el niño. ¿De qué maneras afecta el bullying y el mal manejo del bullying la salud mental de los niños y los adolescentes, doctor? Pues Ana Cristina, gracias. Y aprovecho para decir aquí que le estamos echando la culpa a la pandemia del aumento y el incremento de la depresión en general y en niños. Entre el año 2019 y 2020 se registraron en el Civigila, que es el registro del Ministerio de Salud, 17.211 intentos de suicidio en menores de 18 años. Las estadísticas son absolutamente contundentes. En el año 2023, perdóname, en ese mismo lapso, en el año 2020, se presentaron 290 suicidios en menores de 18 años. Y en lo que va corrido del año, según Medicina Legal, de enero a junio del 2023, vamos en 143 suicidios.
Lo otro era ideación o intento de suicidio. Estos sí terminaron en suicidio. Entonces, ¿en qué afecta directamente el matoneo? En depresión. Es impresionante el grado de depresión, de ansiedad, de tristeza y de abandono que llegan a sufrir estos chicos. Y como no tienen las herramientas para defenderse y para comunicarse a veces con su familia, porque te doy otro dato estadístico de los datos nuestros, ¿sí? de Antioquia, de Medellín, el 32.5% de los chicos que han tenido intento o ideación suicida en nuestro grupo, el 32.5% es por disfunción familiar. Entonces, si hay una disfunción familiar que me agrede, ese niño, ¿a quién acude? ¿A su familia? Pues no, su núcleo principal es su agresor. Entonces, ese niño está absolutamente desvalido. Depresión, las cifras de depresión en niños y adolescentes va creciendo, la ideación suicida va creciendo y el suicidio en general va creciendo en menores de 18 años. Pero entonces me parece importante esto que usted está diciendo, doctor Carreño, porque es preocupante. Las razones entonces por las cuales hoy los menores de 18 años tienen más ideas suicidas y están más deprimidos que antes, uno, se deben el 32% a una situación familiar compleja y disfuncional. Y los otros factores son el bullying, por ejemplo, en los colegios, el matoneo en los colegios y qué más, porque, como usted menciona, todos se le echamos la culpa a la pandemia en su momento, pero hay que despertar y darnos cuenta que no es solo la pandemia, que tenemos unos problemas estructurales como sociedad que están haciendo que nuestros jóvenes, que nuestros menores se estén deprimiendo y estén pensando en quitarse la vida. Entonces, la familia, su disfuncionalidad, falta de apoyo hacia esos menores, el matoneo en los colegios. ¿Y qué otros factores están haciendo que esa sea la condición de salud mental de los jóvenes en el país? Camila, nuestro llamado hoy con todos los medios, con las charlas que estamos dando y en general con el trabajo que estamos haciendo, nosotros tenemos un programa de ideación suicida para la EPS Sura. Nuestra población es básicamente para ellos por un llamado de la EPS de ayudar a esta población. Y lo que estamos viendo es que la mayoría de los factores que nosotros hemos detectado y que están detectados en las estadísticas nacionales son prevenibles, son impactables, podemos impactarlo. Hay otros que no, la situación económica, etcétera, no lo vamos a tocar, pero hablar que el 19% de los niños con ideación suicida son niños que han sufrido, la causa es matoneo escolar, bullying escolar. El 35% es abuso sexual y maltrato físico. O sea, son datos contundentes y causas con las que nosotros como sociedad, como profesionales, como comunicadores, lo que sea, podemos impactar para cambiarlo. Ese es nuestro llamado de atención. Por lo menos el 70% de las causas de la depresión en la que están cayendo nuestros niños es su entorno agresivo y lo podemos modificar. Ese es el llamado y esos son los datos. Más o menos el 19 a 20% de los chicos es por bullying escolar. Si no tenemos un cambio a nivel escolar de su filosofía, de su pensamiento, sus estrategias, pues entonces, ¿qué estamos esperando? Pues nosotros con nuestros chicos, ¿cómo van a mejorar? ¿Cómo vamos a evitar tanta depresión y suicidio? Pero eso es muy importante, doctor Carreño, que quede claro entre nuestros oyentes. Cuando se presenta un caso tan grave como este, con matoneo, con racismo de por medio, ¿allí no hay otra alternativa que sacar al menor del colegio, cambiarlo plantel de institución educativa o se puede insistir de alguna forma? Pero mira, es como si en el trabajo tuyo ahí en Blue Radio agreden físicamente, abusan de una de tus compañeras y entonces la solución es que ella renuncie y se retire y se vaya. Pues es exactamente el mismo ejemplo. Mire el caso del niño de este colegio, de la niña de este colegio, perdón, del otro niño. La familia lo sacó del colegio y lo cambió de colegio. ¿Y qué hicieron los niños maltratadores de este colegio? Entre otras cosas que uno esperaría que por su nivel económico y cultural fueran diferentes, pues le pagaron a los niños del otro colegio para que lo maltratara. O sea, es una sevicia que se está viendo en los niños. ¿Qué clase de infancia y de adolescencia estamos criando nosotros y nuestra sociedad? Sobre todo, y pues hago la salvedad por este ejemplo, pues en algunos niveles sociales en donde debería ser teóricamente mejor ese manejo. Nosotros hemos reportado casos de maltrato a algunos colegios e instituciones educativas
y no hay ni siquiera respuesta de la institución educativa y tenemos que reportarlo a bienestar familiar para que ellos actúen. Entonces, es increíble cómo cierro diciéndoles que el entorno más protector de los niños supuestamente es el más agresor, y eso lo tenemos que cambiar y lo podemos cambiar. Doctor Carreño, ¿qué hacer con los niños maltratadores? O sea, se sacan del colegio, se ponen a tomar clases aparte, se les hace un programa especial, porque es que realmente cuando la cosa no pasa a mayores muchas veces es porque el niño o la niña maltratada desarrolla unas habilidades de brusquedad física o verbal que hacen que escale la violencia y que se normalice la violencia, ¿cierto? Entonces la pregunta va encaminada, si no se trata a la persona maltratada, ¿cómo se trata a los maltratadores? El adulto maltratador, Claudia, generalmente fue un niño maltratado. Y el matoneador generalmente tiene un entorno familiar cultural matoneador. Pero acá el niño que matonea, hay que entender que tampoco necesariamente la culpa es del niño. Hay que abordar a los padres, indudablemente, hay que abordar al niño y poner en tratamiento a los padres y al niño. No excluir al matoneado, no excluir al maltratado, sino empezar a intervenir, obviamente, al niño maltratador, porque hay que cortar el ciclo. Tú sacas a ese niño del colegio y lo cambias, y el maltratador sigue igual. El maltratador, miren, es que este caso de esta niña del colegio es muy claro. Un año antes le pidió excusas y prometió no volverlo a hacer, pues simplemente seguía matoneando. Entonces acá hay que intervenir al niño, el que está realmente necesitando un apoyo urgente. Obvio que el maltratado también es el maltratador y su familia. Doctor Carreño, siguiendo esta línea y un poco para ir terminando, una última pregunta. ¿Usted qué opina de esa idea, de ese relato de la generación de cristal, ¿no? De que por parte casi siempre los mayores, de que hoy en día los niños son muy frágiles, que se quejan por todo, porque a ellos sí les tocó una adolescencia fuerte y que ellos eran fuertes? ¿Qué opina usted de todo eso? Si tiene algo que ver en alentar estas situaciones. Sebastián, eso va para mucho, pero yo no estoy de acuerdo, no es los niños de hoy son una generación diferente, y eso es lo que tenemos que entender los adultos. La evolución no se frena, vamos evolucionando, vamos cambiando, son generaciones diferentes, cosas buenas, cosas malas, así como las tuvimos nosotros, o como las tienen los chicos de tu generación, los millennials, que a veces los hemos tratado como de manejar de manera peyorativa, pero no es que sean de cristal, son diferentes, y ese no podemos manejarlos de esa manera, sino mirar dónde está el problema, cuál es la causa y en qué como sociedad debemos cambiar nosotros, no pretender que las generaciones que vienen sean más fuertes porque es que así éramos nosotros. No, son épocas diferentes. Pues doctor Carreño, qué importante escucharlo a usted el día de hoy, sobre todo después de esta discusión del fin de semana y sobre las cifras que además ha entregado la Procuraduría de Intención de Suicidio en el país. Doctor Orlando Carreño, neurólogo pediatra, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. A ustedes muchísimas gracias, muy amable Camila, y a todos los del grupo. Y esperamos poder seguir contactándolo y consultándolo sobre este tema que es tan delicado en estos momentos entre los jóvenes en el país. Sobre esto que nos decía el doctor Carreño, Claudia, ¿hay pronunciamiento o nos envían alguna comunicación del Colegio Helvecia? Sí, Camila, es un comunicado fechado el día de hoy donde como primer punto dicen que siempre han rechazado el acoso escolar y la discriminación. Como segundo punto, sobre el caso puntual de la hija de la señora Juliet de Rivero, dice que le han ofrecido el apoyo y el seguimiento, y hablan de nuevo de las 37 acciones que ya mencionaba el periódico El Espectador. Y respecto a la sentencia de la Corte Constitucional, que fue del 24 de julio, dicen que han hecho, entonces, que crearon, para cumplir la sentencia de la Corte, que crearon la Dirección de Convivencia, que están asesorados por un proyecto que se llama Aulas en Paz y que han hecho unas jornadas de trabajo con maestros y diferentes equipos y padres de familia, que también bajo la supervisión de la Secretaría de Educación conformaron una mesa técnica para actualizar el manual de convivencia, que además siguen realizando comités escolares de convivencia periódicos, que hicieron intervenciones con grupos, un equipo de mediación escolar y llevaron a cabo procesos de formación, y que además también, para profundizar en la sentencia de la Corte,
este año van a realizar la Semana de la Reflexión sobre la Convivencia como un espacio pedagógico y otros procesos de innovación pedagógica y actividades orientadas por personas expertas para evitar este tipo de hechos. Bueno, es un comunicado muy largo, este es un resumen que he hecho leyéndolo rápidamente, pero pues lo que es evidente, la señora Juliet de Rivero, ella misma decía en sus declaraciones al periódico El Espectador, es que eso que el colegio Helvecia hizo pues no responde a lo que además ella como conocedora de derechos humanos considera que debe hacerse, y por eso tomaron la decisión de que su hija regresara fuera del país. Qué horror. Viera la cantidad de mensajes que estamos recibiendo de los oyentes en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, sobre casos de matoneo en los colegios. Pero bueno, nos vamos con